Saludos amigos, saludos, gracias por estar con nosotros en su programa Tiempo Medido. Abinader Fortunato, ciudadano de la República, y un servidor de ustedes, Orión Mejía, les damos la más cordial bienvenida a este programa que estamos prestos con mucho gusto, con mucho placer y con sobrado orgullo por la platea que tenemos de participarle de algunos temas que son de mucho interés en este momento. Miren, yo quiero comenzar, Abinader, llamando la atención sobre el Código Penal de la República Dominicana. Quisiera decir por eso, porque yo pienso que la sociedad dominicana ha sido puesta de mojiganga por intereses políticos, corporativos, religiosos. Y hoy creo que fue el día que trae una caricatura donde está señalando cuándo fue que se adaptó ese código, porque no es un código dominicano, es un código adaptado del código francés. Hace 141 el código años. napoleónico. Hace 141 años. Y que ha tenido algunas que otras modificaciones que son sin una significación importante. Incluso tú buscas hoy y todavía te dice 5.50 de multa más que 20 que yo cuánto, porque está desde aquel tiempo. Y entonces totalmente hay leyes, desfasado sí, hay por la leyes que te actual. tienen que remitir a otras leyes para decir, no, esa no es la multa, las multas ahora son en salarios mínimos, equivalente a salarios mínimos. Pero si no, te acusan de algo, son lo que le decían los viejos a uno cuando peleaba uno en la escuela. Parte de lo que yo tengo los 5.75 de la multa. O sea, 5.75. Qué buena imagen trajiste para ilustrar. ¿Quién te dijo? Pártelo, que yo tengo los 5.75 de la multa. Entonces, ahora oigo el presidente de la Cámara de Diputados decir que hay planes, que hay una componenda que no quieren que se apruebe el Código Penal. Y él llama la atención sobre eso. ¿Quiénes? Óyeme, cada vez que yo oigo a los gobiernos y a los funcionarios decir, nosotros somos una economía, ¿cómo se llama? Una economía no emergente, una economía que es como de clase media. En crecimiento. No, una economía que ya llegamos a un nivel. No, cuando tú tienes más del $10,000 de ingresos per cápita, ya tú eres una economía tal. De renta media. De renta media. ¿Está bien usted, camarada? No, te escucho a ti. No. Una economía de renta media quiere decir una economía de clase media. Igual, poniendo la apariencia. Si yo en mi casa tengo una economía de renta media, quiere decir que yo soy una persona que ya puedo formalmente pertenezco a la clase media. Es decir, no seré lo más rico del mundo, pero no estoy pegado a lo más pobre. Entonces, en una economía así, que nosotros estemos peleando todavía las tres causales, porque las tres causales no son más que tres voluntades, no están obligando a nadie. O sea, el nivel de obligatoriedad en temas como eso, que son circunstancias. Sí, es decir, tú tuviste una muchacha salió embarazada a causa de una... un incesto, de un incesto o de una violación. Una violación. No te están diciendo que te obligan a que que eso lo peleé yo con las hijas mías que son contrarias a esto. Digo, no, pero no te obligan. Si tú quieres tenerlo, lo tienes. Ahora, lo que te dan es la oportunidad de que si tú no quieres tenerlo, no lo tengas. Estaba al lado. Tú sientes un apoyo. O sea, la religión no te anda con salvo algunos aspectos mandatorio de la religión musulmana, no te andan con una ametralladora detrás de ti para decir, usted cree en Dios, lo matamos. No, tú crees en Dios y lo que te advierten es que te puede condenar por siempre en el infierno, etcétera. Entonces, eso pasa. ¿Cuál es el problema? El problema es que te quieren obligar. Entonces, las tres causales no tienen ninguna significación. Los cristianos no la atiendan, no lo obligan. Dios libre, a usted es cristiana y tuvo un embarazo incestuoso y usted cree que debe tener el niño, pues téngalo. Usted tuvo una persona que lo violó, y usted quiere tener la consecuencia de ese acto de violación, téngalo. Ahora, el que no quiera es que le estamos diciendo. Y entonces, ¿qué tienen que hacer los cristianos, los pastores y todo el mundo? Mira, si tú haces eso, te va a condenar. Bueno, pues ya le están advirtiendo. Lo único que usted puede hacer es advertirle, pero usted no puede decirle ahora, no lo oblíguelo, y si no, coja cárcel, como en El Salvador. 8, 12, 15 años de prisión por un aborto. Muy injusto. Y se mueren la muchacha, porque lo que se hace entonces es que se deriva
el nivel de embarazo hacia los callejones. Yo que fui fiscal, yo te puedo decir que nosotros apresamos médicos no, carniceros, que estaban llenos de sangre cuando lo llevábamos, era con una cosa de camisa, de tú guardas la camisa. Sí, una percha. Una percha, agarraban así. Muy dramático. Dramático, esas muchachas morían grave, entonces preso el carnicero, no vamos a decir que médico, porque también ni médico eran. Entonces habían clínicas especializadas. Muy desgarrador ese drama, muy desgarrador. Entonces tenemos eso. Segundo, yo para que tú cuando tengas tiempo veas el programa de mañana de A Rajatabla, donde voy a comentar los niveles de corrupción. Señores, nosotros nos han cogido de tonto con eso. Desde Antonio Guzmán, no vamos a poner a Balaguer, vamos a dejar a Balaguer ya, como nosotros lo combatimos tanto, vamos a dejarlo ahí. Los gobiernos democráticos y liberales de República Dominicana después de Balaguer. Y antes y después, porque Balaguer estuvo en el medio. Mira, tú buscas Antonio Guzmán. El presidente era honrado, decente, es más cicatero, porque tú y yo fuimos reporteros y nos acordamos de que no era un presidente botarate, ni con lo suyo ni con lo del Estado. No. Sin embargo... Trataba siempre de tener una imagen de guardar la solemnidad de su prestigio de familia, como él lo decía, y también su ejercicio. Así mismo, pero sin embargo tú tenías muchos funcionarios botarate, dispendiosos y delincuentes. Vamos a ponerlo los tres, porque también te vinculo el dispendio. El otro tú buscas a Jorge Blanco. Jorge Blanco vivía en el Naco ahí, nosotros lo visitábamos como periodistas. En la calle Boy Scout. En la calle Boy Scout, y éramos sus muchachitos, los dos, la niña y el hijo, estaban ahí dando vueltas, huyendo ahí, corriendo ahí, frente a una barriada populosa. Yo no lo veía jactancioso, ni él ni la esposa. Incluso hacía se hizo fiesta. llamar siempre el ciudadano presidente para equiparar. Sin embargo, su personalidad. Colaboradores de él se convirtieron en recontramillonarios y a otros dispendiosos, porque divide lo del dispendio de la corrupción. El hacer fortuna y el gasto del dinero que no es tuyo. Te va con Hipólito Mejía, nosotros lo conocimos ahí en la Secretaría de Agricultura, la generación de nosotros, peleando con él como secretario de Agricultura. Y tú lo veías igual, hablando de como campechano, que sé yo cuánto. Fue presidente de la República, andando jugando dominó. Él mismo se definió atípico. Yo soy un político atípico. Pero tú no le puedes decir que es un delincuente. No. ¿Tú entiendes? Nada. Ahora, en ese gobierno también unos cuantos se hicieron más allá de mucho, se sacaron la loto. Mucho, un paquete. La mitad mucho, ¿verdad? Pero también el próximo... Y además quizá un elemento que marcó su administración fue aquella vez que dijo que ningún funcionario de su gobierno iba a ir a la justicia, aunque lo citaran. ¿Tú te recuerdas el caso del director del INDRI? Sí. No, fulano no va. Y dije, bueno, amigo yo soy mío, la justicia, soy el presidente. Amigo mío, el director del INDRI. El director del INDRI. Que era un buen especialista. Es un buen técnico, no va para ninguna parte. Sí, pero tenía un problema grave. Sí, pero... no pasó por la justicia, el presidente le tiró su capa. Sí. Bueno, estamos hablando de gobiernos liberales, dejemos otra vez los 10 años de Balaguer, gobierno conservador, gobiernos liberales del PRD, gobiernos liberales de los hijos políticos de Juan Bosch y de Cotubanamá, el que fundó también con Juan Bosch allá el PRD en el 37, en Cotubanamá Díaz murió. Sí. No, el otro Cotubanamá, Cotubanamá Enríquez. Cotubanamá Enríquez, sí. La memoria, camarada, que no le falle. Estuvo en Cuba. En Cuba es. Los hijos de ese proyecto político también pasaron PLD, PRD y muchas cosas más, izquierda democrática y todas esas cosas, El gobierno del presidente Leonel Fernández, tú y yo conocimos y estuvimos muy de cerca con el presidente Fernández. Ahí no se juega con la honradez y la cuestión, está bien. Pero también hubo dispendio en algunas cosas. Claro, algunos camaradas se les fue la mano. No, se le fue, no. Cruzaron la milla. Entonces. Y pagaron después la consecuencia de eso, porque eso afectó su imagen política, pero afectó su partido y afectó la esencia de un partido fundado por una figura como con la estatura de Juan Bosch. Entonces tú te vas al gobierno no estoy diciendo los gobiernos, las personas. Te vas a la persona del presidente Medina. Donde vivía el presidente Medina, yo sé dónde es. Yo sé dónde el apartamento allá arriba. Ese apartamento
ni tú ni yo ahora lo ocupamos. De verdad, no es una cosa del otro mundo, es un apartamentito. Uno lo sabe. Pero ven acá, se mudó, como, oye, el presidente tiene que tener otro sitio, o lo mudaron, porque a los presidentes lo mudan. Y siempre se lo pedían por la cantidad de personas que iban. No, es que un presidente por la seguridad no puede estar ahí, ¿dónde estaba eso? No, eso es imposible. Lleno de vecinos. No, al lado derecho, un colmadón que está en la esquina, ahí, un colmadón, está cerrado ahí, tú lo viste, un colmadón. Bueno, en la Enriquillo, presidente, ¿qué tú le puedes decir al presidente? De repente, compadre, comenzaron algunos de sus colaboradores, no mencionemos nombres, pero se les fue la mano. Pero entonces, la mano no, rompieron el manómetro. Sí, entonces no me digan. Y eso no se puede negar. Pero fíjate fíjate, Orión, tú estás citando eso, nos desviamos un poco de la esencia. Pero tú estás citando eso, y fíjate que Danilo, haciendo uno de los mejores gobiernos democráticos del país, progresista también, políticamente terminó tan mal por colaboradores de él. Y además también el otro elemento que es importante es la necesidad y la autoridad de un presidente, de un líder político, con la gente que le sigue y con la gente que es responsable de tener gestión, de asumir, de estar en instituciones, de administrar política pública y fondos públicos. Tú sabes que, por ejemplo, el presidente Fernández le ha hecho bien que cuando se dividió, cuando se fue del partido, no lo siguieron determinada gente. Otros sí, no vamos a decir que todos fueron santos, lo que fueron, pero qué bueno, de verdad yo le digo qué bueno, porque me gustaría que el presidente Danilo Medina se le fueran por otro lado, un grupo de gente que tiene ahí, que se vayan por un sitio donde no hagan daño. Eso es lo que te quisiera decir. Entonces, ¿cuál es al final que quiero llegar contigo en esto y pedirte tu reflexión? Que nos han engañado también con la corrupción. Cuando fue ayer que yo estaba con unos amigos empresarios en el Banco de Reserva, que tenía una actividad para clientes, comencé a hablar con ellos y cuando hablamos, el nivel de corrupción es demasiado grande también ahora. Entonces estamos hablando del 79 hasta ahora. ¿Cuántos son? Yo comencé a ser periodista en el 79, asalariado en el 79, en el 78. Del 78 hasta ahora, ¿cuántos años son? Bueno, serían prácticamente 36 años. No, tiene 36, que ser más. 36. ¿Qué pasó? No, 42 años. 42 años, sí, porque yo tengo más de 40 años, 42 años. Yo comencé, uno dice que en una carrera es a partir que tú cobras ya mensualmente en una empresa. Está en nómina. En nómina, en una empresa, por primera vez ya tú aunque sean 156 aunque tú pesos. te hayas graduado antes, cuando tú cobras por primera vez ya es tu trabajo principal. Sí. Entonces, desde ese tiempo hasta ahora, a mí me parece que nosotros no le hemos podido ganar la pelea a la corrupción. Y por eso te vinculé esto con el Código Procesal Penal, con el Código Penal. Que es importantísimo. El Código Penal, tú estás buscando y tú no encuentras realmente cómo previene a través de medidas cautelares, medidas que tú digas, si yo robo, son 30 años y fácil que me lo van a... Fíjate el ejemplo, Orión. Qué bueno que podamos hacer esta interacción. ¿Cuál es la situación que ha vivido Perú en los últimos 20 años? Perú, con el tema de la corrupción. Ha dañado la estabilidad institucional. Sí, la estabilidad política, pero también ha impuesto sanciones. Sí. Ha impuesto sanciones, paquetes de presidentes, funcionarios, diplomáticos. Hubo uno que se pegó un tiro. Alan García, que era una persona, incluso muy amigo de la República Dominicana, amigo del doctor Peña Gómez. Liberal, muy liberal, porque venía de esa escuela histórica de Juan Velasco Alvarado y Raúl Haya de la Torre y Belaún de Terry. Sí. Mira un asunto. Yo estuve mirando esta mañana en un monitoreo que hice de los medios, los programas de televisión. Una diputada del PRM con mucha responsabilidad estaba participando en uno de los programas de la mañana. Apellido, parece que es Soraya, el nombre de ella creo que es Soraya Rodríguez. Decía ella, si el código no se aprueba, yo responsablemente como diputada del PRM, le estoy diciendo al país que nosotros somos los responsables. Y es que realmente ese código
abraza todo el tejido social de la República Dominicana, Sí. en todos los aspectos, en lo económico, en lo social, pero la mayor parte, el tema de la justicia, la tranquilidad de la población, la protección, pero también la sanción para que nosotros evitemos una sociedad como la que tenemos, que aquí se hace de todo y no pasa nada. Fíjate que, bueno, hablemos también con mucha claridad esto. Estos gobiernos liberales, a mí me parece que especialmente el del presidente Fernández, promovieron reformas a todo el aparato, a toda la institucionalidad de la justicia dominicana. Hoy, bueno, vamos a decir lo que fue desde 1984 con el Pacto por la democracia, que evitó una guerra civil en el 94 fue, en el 94. 94. Bueno, ahí se produjeron reformas que luego le tocaron al presidente Fernández impulsarla, modificación constitucional importante, pero la reforma del presidente Fernández llegó hasta una reforma constitucional que la convirtió en un paradigma en América Latina como constitución la dominicana, pero de repente en temas que le corresponden adjetivamente de manera adjetiva le corresponden al Congreso, como es el Código Penal, dando vueltas, y ahora cuando ya se dice que se va a aprobar ahora el mes que viene, dice el presidente de la Cámara de Diputados, no, hay gente que está tirándole a esto. O sea, nos estamos curando en salud, nos va a pasar otra legislatura y no vamos a aprobar el Código Penal. Y otra cosa, cuando lo aprobemos le vamos a quitar enmiendas importantes. Pero a veces no lo entiendo tampoco, Orión. ¿Tú sabes por qué a veces digo que no lo entiendo? Porque he visto también al presidente de la Cámara de Diputados, a Pacheco, decir en otras oportunidades, también en televisión, decir, es que nosotros ya tenemos una responsabilidad y tenemos que aprobar el código, en la forma que sea, pero aprobarlo. Y entonces uno ve que se da un paso para adelante y se da dos para atrás. Ese es un problema serio. Es bueno que lo pongamos sobre el tapete, pero también con un criterio de más responsabilidad, diciéndole no nos tomen de tonto. Ya está bueno, ya. Porque usted es el partido gobernante, tiene, como dijo la diputada, del PRM, incluso del equipo de Carolina, la precandidata presidencial del PRM, Carolina Mejía, la hija del expresidente Hipólito Mejía. Ella dice, yo soy del equipo, y lo digo porque ella hace una notoriedad de su responsabilidad, diciendo, yo no me ando escondiendo, pero si este país no tiene un código, se lo debe al PRM. El PRM que tiene la responsabilidad histórica, la necesidad, porque es que no estamos adecuados a los tiempos, a lo que está ocurriendo en todo el mundo, a lo que está ocurriendo a lo interno de la sociedad dominicana. Exacto. Mira, cómo nosotros vamos concadenando irresponsabilidades. Estamos hablando del Código Penal, hay 39 diputados. Sí. Y 10 senadores que no han prestado su declaración jurada. Entonces hay una lista, yo digo, bueno, vamos a ver. La mayoría son del PRM, pero hay de la Fuerza del Pueblo y hay del PLD. Entonces yo pregunto, ¿la dirección de la Fuerza del Pueblo debe permitir eso? No. ¿Y la dirección del PLD deben permitir eso? No deben darse. O sea, sacan iguales, no podemos, lo que es igual no es ventaja. Todos son irresponsables porque hay unos cuantos, en minoría, pero no debería haber ni uno que no fuera llamado por la Comisión Política de Fuerza del Pueblo o por el Comité Político del PLD y llamarlo a capítulo. No, así no puede ser. Usted tiene que presentar incluyen. Margarita Saño debería no presentar eso. Por eso es que a veces uno no entiende cómo es posible que nosotros nos estamos planteando o ser un candidato presidencial o ser una figura política del primer nombre, incluso ocupar posiciones en el propio Congreso. Y son los primeros violadores de la ley. O sea, son los primeros violadores de la ley. Pero además, fíjate la investigación que hizo el Listín Diario, unos jóvenes periodistas del Listín Diario, una investigación con el tema de los impuestos, los negocios de la venta que hay, de exoneraciones, de cómo también el gobierno y las instituciones del Estado también prohíjan eso porque no hay transparencia, no hay ninguna claridad, en una violentación suprema de la parte. Pero ese mismo Congreso, con todo el respeto, porque una de las cosas que nosotros debemos hoy decir, que como nunca nosotros tenemos que defender el espacio democrático. En toda América Latina lo que se está alentando
desde las esferas más importantes del poder mundial, es que la democracia no sirve para nada, es que debemos tener un régimen como el de Argentina, como el de Perú, y como el de Estados Unidos como el de Estados Unidos ahora, que violenta todos los y del derechos. otro lado hay que decir un poquito, como Venezuela. También, porque es verdad, y como Nicaragua, así no tampoco, ¿tú entiendes? Entonces nosotros... Yo saqué la foto que tenía en mi casa del comandante Daniel Ortega, de los años 79, con Yaosca, la compás de verde olivo. La saqué, digo, no, espérate, ya esto es otra cosa. No, ya no puede ser así, no. Nosotros sufrimos mucho la represión política, la generación de nosotros, porque ya es por generación viviente, ¿verdad? Es una generación light. La generación de nosotros, en sus años primeros de relacionamiento político, ya de adultez política, pasamos mucho trabajo con el presidente Balaguer, pero la que lo antecedieron, que muchos de los cuales está vivo, ahí saludé a Narciso, oye, padecieron mucho más, pero en el 59 tú dices, contra... Es una generación de oro. 222 personas alistarse sin que le paguen un chele, decir yo voy para allá, incluyendo algunos extranjeros internacionalistas, decir yo vamos a derrocar a ese tirano, y van, y de lo que se fueron por mar sobrevivieron creo que 2 o 3, y de los otros sobrevivieron 6 masacrados. Entonces son mártires. Entonces nosotros ahora no vamos a luchar por esta democracia. Nos van a enseñar a nosotros. Tú sabes que aquí nos están inyectando a Bukele por intravenoso. Eso no ocurre en El Salvador. Bukele, donde una dirigente importante social, todavía, primero no aparecía, todavía no han sido juzgadas y está presa. Las 48 horas, las 90 horas, las que sé yo cuántas horas. Y no quieren a nosotros decir que Bukele es lo que... Entonces, ¿qué pasa? El Congreso, que te iba a decir, este Congreso aprobó el directorio de la Cámara de Cuentas, y a ese mismo directorio que ellos aprobaron, sesgado, le dice, nosotros no le vamos a entregar ninguna declaración jurada. A ustedes. A los mismos que aprobamos, diciendo que era lo mejor del mundo y que ya se iba a acabar la época de la prevaricación en la Cámara de Cuentas. Y resulta que a ellos mismos no le presentan la declaración jurada. Entonces nos están cogiendo de mojiganga. Nos están cogiendo de relajo. Y en el caso de Bukele, Orión, es realmente, quizá la gente pueda sentirse tan insatisfecho y pueda sentirse tan mal. También, porque también eso hay que decirlo, con el fracaso de los gobiernos democráticos. Porque, como tú dices, si nosotros no cumplimos nuestro código, nuestras leyes, entonces la gente piensa que la necesidad es apelar a un gobierno de fuerza. Ante el fracaso de los demócratas, de las élites que piensan y de las élites que han logrado estabilizar el país y que han producido niveles de desarrollo, pero que no han hecho todo lo posible para que el país no se enrumbe por donde tiene que enrumbarse, que son su código de leyes, que es su arquitectura. Entonces, la justificación es, frente al fracaso de la democracia, estos extremos. Sin embargo, hay que decir que nosotros estamos mejor como quiera que ellos. Porque tú te preguntas, Ecuador es uno de las naciones del continente que tiene más recursos. Ecuador tiene de todo, petróleo, tiene recursos naturales. Ecuador hoy no solamente hay una situación de preinsurrección, sino que también no tienen ahí no hay la seguridad ciudadana no está en ningún sitio. Prácticamente no existe. Y los elementos de su economía están en bandolera, su economía. Pero tú puedes decir lo mismo de Bolivia, para poner uno de izquierda, como de repente se cayó Bolivia en términos económicos y en términos institucionales. De repente se cayó. Y mira que era Evo en ese tiempo, un líder cocalero, pero también se le ha metido un gusanillo en la cabeza. Exacto. Entonces tú buscas Colombia. Colombia es un país, ahora Colombia está bregando incluso con temas de crisis monetaria. El peso colombiano está desfalleciendo. Cada día más. Entonces Colombia tiene un gobierno progresista y sin embargo no ha podido hacer nada. Entonces por eso yo digo, nosotros lo que tenemos que educar al pueblo dominicano, decirle, no señor, no se lleven de eso, Trujillo no hace falta. A Trujillo lo ajusticiamos muy bien ajusticiado, pero tampoco necesitamos a Bukele, tampoco necesitamos a Milei, ni a nadie de esa gente. Nosotros lo que necesitamos es un gobierno democrático que mantengan, que profundicen el desarrollo. Pero en Argentina hay barrios que hay que hacer convite para que coman.
Y déjame decirte que Argentina sigue teniendo la de Europa del Sur aquí en la nariz. Sí, porque todos y le esos agrego a países. eso que tú acabas de decir, John, perdona, que la Asociación de Fútbol de Argentina hace varios meses, desde el año pasado, ¿tú sabes qué estaba haciendo? Mandando autobuses para que la gente fuera a comprar directamente a los mercados. Luego un reportaje de CNN en español demostró que no era comprando, era recogiendo las cosas que desperdician en los mercados los argentinos, y la gente gritando Sí. cuando entró Milei. En medio de esa situación y las dificultades que apretó la economía, y un país de tanta riqueza como Argentina también es un país pobre. No, exacto, pero yo te voy a decir una cosa, en El Salvador gobiernan las mismas 14 familias de cuando yo fui hace 20 años, que en almuerzo que yo tuve con alguna de esas distinguidas personas, te decían, no, yo tengo que comprar un helicóptero porque yo no puedo pasar toda esa calle mala que tiene San Salvador, y mi fábrica, que en ese tiempo era más textiles que otra cosa, eran maquilas, Sí, eran las maquilas. para yo llegar a mi fábrica. Hoy están las mismas 14, lo único que tienen un nuevo, ¿cómo le llamaban a eso a los romanos? Un nuevo Un jefe, monarca, un emperador. un nuevo jefe, porque es un nuevo súbdito de ellos. Pero déjame decirte una cosa, Orión. Pero déjame decirte algo sobre Bukele. Creo que él logró y tomó el toro por los cuernos respecto a la violencia, porque también hay un tema de criminalidad desbordada, y El Salvador pasó por una guerra civil con todo el tema de Estados Unidos en la región y todo eso. Lo estabilizó. Y ha estabilizado su economía también. Solo que esa parte autoritaria, ese criterio realmente centrista de políticas públicas y de políticas desde el gobierno, realmente lo está afectando. Sí. Pero logró una parte importante. Logró la estabilización de la economía, y logró también frenar la delincuencia con unos balances que a El Salvador le han sido positivos en esa parte. La otra parte se la cuestionamos. Mira, lo de la seguridad, ningún otro país de América Latina tenía las circunstancias que tiene El Salvador. Era una guerra con la delincuencia. Primero hubo una guerra de naturaleza social, FMLN y el ejército regular. 10 años, 70,000 muertos. Pero los maras fue una consecuencia de todo el flujo migratorio hacia Estados Unidos, especialmente hacia la zona oeste en Los Ángeles, que cuando retornaron deportados, retornaron en bandas que se formaron en Estados Unidos. Y lógicamente en un país donde no había institucionalidad, y tenemos que irnos a un cambio, aparecen, ningún país tiene contado, ha tenido contado más de 60,000 elementos bandoleros, señalados como bandoleros. Están presos. Y están presos sin ningún tipo de cohabitación institucional. ¿Es una venganza entonces? No, es que es un estado de guerra. Lo único que la guerra era contra una delincuencia que no lo tiene ningún país. ¿Por qué nosotros tenemos que imitar a Bukele si nosotros no tenemos 66,000 delincuentes maras de una banda transnacional, bandas transnacionales creadas en otra parte que incluso afectaron la seguridad interna de los Estados Unidos? Por eso lo deportaron en masa. Entonces, no nos comparemos con eso. Diga lo que yo pienso. Vámonos a un cambio y el tema es interesante. Camarada Abinader, antes del tema que tú vas a poner, que me parece muy interesante y muy dramático, te quiero decir esto. El Salvador, según su tamaño, la economía salvadoreña es la 16ª economía de América Latina, con un Producto Interno Bruto de 27,000 millones de dólares. Si se divide ese PIB en la cantidad de la población que tiene El Salvador, más de 6 millones de habitantes, el resultado sale de 4,126 dólares de riqueza promedio por cada salvadoreño. Eso te dice que es una economía del tercer mundo bastante atrasada. Muy pequeña. Para que tenga una idea, la economía dominicana tiene 125,000 millones de PIB. Y el Producto Interno y el Producto Per cápita sobrepasa ya los 10,000 dólares. Lógicamente, eso no se quiere decir que no hay pobreza, ni en El Salvador ni aquí. Porque es como si nos repartieran toda la riqueza entre todos nosotros, pero ¿dónde están los 10,000 que me tocan a mí? Otros tienen varias veces esos 10,000
que son ingresos anuales promedio, y por lo que se mide una economía. Se mide así, pero... Y sigue siendo muy rural todavía, Orión. Nosotros tenemos la sociedad dominicana, el país, la República Dominicana, ya es un país muy urbano. O sea, sí, la gente lo ve, es un país de cielo ya. De Centroamérica se puede comparar con nosotros. ¿Guatemala? No, Costa Rica. Ah, Costa Rica. Costa ¿Y Panamá? Panamá, pero Panamá propiamente, a Panamá siempre se le trata aparte, incluso ni se le dice por el canal. El istmo centroamericano, porque ni son centroamericanos, ni son, porque el Está canal, no, y por el hecho de que es un banco, Panamá es un banco internacional. Que recibe mucho dinero. Panamá es un centro de como suizo, es la Suiza, no es la Suiza como lo como era la de Europa, no, pero es la Suiza caribeña, latinoamericana, de recibir dinero guardado. Todo, tú no has visto todo esos documentos que hablan de grande fortuna puesta en Panamá, que han creado problemas en toda América Latina, son de ahí. Háblame de qué está pasando ahora mismo en Irán e Irak. Mira, realmente sigue siendo una gran preocupación el tema de la guerra Israel-Irán, con el agravante de que Israel también sigue matando palestinos por comida. O sea, es una cosa increíble, ¿no? Yo no sé dónde está la capacidad de pensamiento de la élite israelí que realmente le ha puesto cara a la guerra desde hace tiempo. O sea, el futuro no es la guerra, tampoco debe ser la vida como norma y la confrontación. Y la postura norteamericana, que parece ser que el presidente Donald Trump ha empezado a ablandarse un poquito. ¿En qué sentido? Porque dijo esta mañana muy temprano, pero que Donald da tantas declaraciones en el día que tú no sabes cuál tomar. Dijo, bueno, que nunca es tarde para llegar a un acuerdo con Irán y que la guerra se suavice y todo eso. Mientras tanto, él dijo, es tarde, pero nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde, sí, perfectamente. Pero en términos... Y nadie sabe lo que yo estoy pensando, nadie sabe si yo voy a atacar o no voy a atacar. Todo eso te mantiene en expectativa, ascua a los inversores en el mundo. Sí, todas las bolsas de valores están cayendo porque todo el mundo está corriendo para los bonos del Tesoro americano. Refugiándose. Refugiándose y en oro. El oro ya debe estar mucho más de $3,000 la onza Troy. Y a pesar de que la gente va, de lo que hay sectores, los grandes inversores están invirtiendo en bonos del Tesoro, también está ocurriendo la otra migración de bonos del Tesoro al oro, por la debilidad que empieza a acusar el dólar, que ha empezado con estos movimientos. Digamos que son las dos principales cuevas de refugio del capital internacional en estos momentos, porque la verdad es que todo indica, Abinader, que si entra Estados Unidos a la guerra, que tú sabes que lo que le llaman, como nosotros le llamábamos antes, el centro el cuarto de guerra, el cuarto de guerra en inglés. El cuarto de guerra de Estados Unidos, todo lo que están ahí le han pedido en su mayoría al presidente que le meta mano, porque él la extrema derecha de Estados Unidos, el liderazgo de Estados Unidos expresado ahí. Fíjate quiénes son. Un periodista es el jefe de la seguridad interior de Estados Unidos, una señora es la jefa de otro. Entonces son gente que no creen que están jugando Atari. Sí. Y el único que puede no pensar ahí, absolutamente el único nada. que puede pensar ahí es el propio Trump, porque el vicepresidente también es medio trastornado. Y ahí entonces J.D. Vance. Sí, ahí hay un problema. Si interviene Estados Unidos, probablemente ese conflicto se vaya por todo Oriente. Se desmadre, como dicen. Lo que sí es muy dramático, Orión, es lo que Israel no había vivido. Parece ser que Israel subestimó las capacidades militares y de respuesta del gobierno iraní. Israel mató en su primer ataque una gran mayoría del Estado Mayor iraní. Ahora, Irán le ha respondido desbaratando y dando... Los israelíes nunca habían vivido eso, porque eso que ellos han hecho, lo han hecho en todos los escenarios en la zona, en el Líbano, en Siria, donde quiera. Recuerda incluso, Orión,
que Israel y Estados Unidos participaron en la muerte del militar Soleimani, el más laureado de Irán. Los iraníes dijeron, no hay problema, ustedes lo mataron, pero después que terminemos, que hagamos su funeral y lo sepultemos, nosotros vamos a entrar. Y le entraron, o sea, en un efecto de desafío. Pero recuérdate el otro escenario, que fue que Israel desbarató la embajada de Irán en Damasco, en Siria, mató varios generales. Ahora ellos están tratando también de campear el vendaval y hay una confrontación que al mundo no le conviene, de amenazas nucleares y cosas. Mira lo que dice aquí el diario El País. Irán encuentra grieta en el escudo antimisiles de Israel, pese a la efectividad estimada del 90%. ¿Qué significa eso? Un hueco por donde entran los misiles, pese a la efectividad estimada en el 90%, decenas de proyectiles enviados por Teherán logran impactar en zonas densamente pobladas del Estado judío o en infraestructura crítica como instalaciones militares o energéticas. Fíjate que Israel dispone de uno de los más perfeccionados sistemas de defensa aérea del mundo, con una efectividad en torno al 10%, pero Irán ha encontrado el huequito del 10%. La ley obliga desde el 1992 a que toda la construcción en Irán tiene que tener un refugio subterráneo. Totalmente asegurado. Que es lo que no tienen los ucranianos, que no en Ucrania cuando rompen un edificio se va todo el mundo, pero en Israel mandan a meterse a los refugios. No hay muchos edificios que no tengan un refugio. Que de hecho, Orión, en esa misma tesitura, nadie conoce lo que está pasando internamente en Israel en términos de víctimas y de cosas, porque la prensa israelí hay una absoluta censura del gobierno. Prohíben incluso los correos y todo que contengan resultados de la guerra. O sea, si se dañaron un edificio, no aceptan. Y los periodistas están muy limitados por completo. O sea, pero por lo menos, que hay una veintena de muertos, probablemente sean mucho más, sí, porque ha caído mucha. Son 400 misiles que han tirado y varios centenares de drones sobre Israel. Muchos de ellos, es verdad, el escudo lo detiene, pero otros han ingresado. Entonces, una cosa, Estados Unidos dice que es rendición como que está hablando en un barrio de Nueva York. Lo primero es que el ayatollah y esa gente son fanáticos. Si te tienen que morir, se mueren, no hay para nada. Ellos saben que si se mueren, esos mártires que van allá donde Alá y van a resolver su tema por siempre. O sea, no vaya a creer. Lo segundo, ahí una cultura muy poderosa. Lo demasiado. Que Estados Unidos está pensando es en un pedimento que le ha hecho Israel, de que le permita, le provea de una bomba que pesa 50.000 kilos. Una bomba que pesa 50.000 kilos. La madre de todas las bombas, en un avión que solo ese avión, un B-52 americano, puede transportarla. Porque ellos ya tienen el objetivo, ¿dónde está las instalaciones nucleares iraní? Y le han metido varios bombazos, pero no han podido llegar hasta donde está eso, abajo. Y dicen que con si Estados Unidos se mete en eso, obliga a Irán ya a claudicar. No, lo obliga a Irán a bombardear las bases militares de Estados Unidos y por consiguiente sería una guerra a gran escala que obligaría no la intervención directa en la guerra, sino acciones punitivas desde el punto de vista económico, o político o geopolítico de China. De China, de Rusia, de la India. ¿Por qué? Porque el mundo solamente falta un fósforo, y te lo voy a poner de esta manera. En la India y Pakistán, por el Cachemira, que se llama el sitio, ahí los dos tienen bomba atómica. Para respetarse. Los dos han tenido, ahora no hace mucho, un mes, que tuvieron una confrontación, pero ese liderazgo fue lo suficiente maduro como para arreglar eso ahí, dejarlo ahí. Pero es un lío, porque es por una tierra es también por un tema religioso. Acuérdate que los hindúes tienen una religión y los otros son el hinduismo y los otros son musulmanes. Sí, o sea, también es por eso.
Pero tú buscas entonces... Pero la zona de Cachemira, que es la que está en disputa, es una de las zonas más ricas que tiene la entiendo. India y comparte con Ya lo entiendo. Y con además es una Pakistán. zona del orgullo para cualquiera de los liderazgos, de los dos. Sí, eso no juegan, es de principio para ellos. Pero te vas al estrecho de Taiwán y Estados Unidos está armando a Taiwán y le está diciendo China, ustedes están jugando con candela. ¿Te acuerdas? Nosotros no aceptamos, esa es la provincia rebelde, no aceptamos que nadie se meta, es un asunto interno de China. Claro. Número uno, está el estrecho de Corea, la península de Corea. Una guerra detenida desde el 53 y los norcoreanos aprobando armas de destrucción masiva. Deseoso por entrar en el juego. Entonces ya tú ves todo lo que hay en la zona, tanto en el Medio Oriente como en la zona oriental. Y el otro elemento, Orión, adicional a eso que tú dices, es que expertos militares en la zona y en geopolítica dicen que Irán todavía no ha usado todo su gran arsenal militar, o sea que también ha sido moderado a pesar de lo que se ha hecho, porque Israel se ha cuidado de decir que lo único que ha atacado son las instalaciones nucleares, que no ha atacado instalaciones civiles. Los iraníes dicen, no, eso no es verdad. Ustedes desbarataron la Universidad de Teherán, han desbaratado muchísimos áreas al Ministerio de Defensa y eso. Y ayer, desde el lunes, el ejército iraní bombardeó con misiles instalaciones críticas de Israel, como es el centro, el gran complejo militar y electrónico Rafael, pero la sede del Mossad también en Tel Aviv. Y han estado saliendo los videos escasamente, pero han estado saliendo. Parece que incluso de agencias de Irán, o sea, la situación es muy compleja, es muy complicada, pero fíjate, y muy peligrosa. El presidente Trump está en un grave problema. Tiene problemas internos muy serios de cara a las elecciones de noviembre. Las elecciones determinan el poder que tendrá Trump a partir en su segundo periodo del mandato actual. Sí. O sea, en noviembre, si controla el Senado, pues ya, y controla el Congreso. Vamos a ver si lo preserva. Pero la situación que está, él no le está resultando como él entendía que podía resultar, sino que a él un poco se está yendo como el cangrejo, hacia una cueva muy radical. Pero además ahora está fallando en un tema que es fundamental para el grupo más radical que lo apoya, que es que dicen que el ejército de Estados Unidos no puede intervenir en ninguna guerra, sus soldados no están para eso, salvo que no se ataque a los Estados Unidos. Es decir, el aislacionismo militar va concadenado con el aislacionismo económico. O sea, Estados Unidos para nosotros, que vayan todos los extranjeros, no queremos a nadie, tienen que pagarnos a nosotros, nadie puede engañar a Estados Unidos. Eso es. Entonces ahora resulta que Trump no ha podido cumplir con que iba a poner en 24 horas el cese al fuego en Ucrania. Por el contrario, los rusos en estos días, ¿te acuerdas? De hace 2 o 3 días, uno de los bombardeos más intensos sobre Kiev, la capital, con más de 20 muertos, muchísimos edificios, y están avanzando sobre una ciudad importante de Ucrania. Y ya no encuentra dónde salir Zelensky, a dónde pedir más ayuda, porque no le están dando ninguna ayuda. Bueno, y fíjate cómo terminó, además, la otra parte de la lectura de eso, el G7, la reunión del G7, que él abandonó el camino, pero la mayoría de los europeos, de los que estaban representados ahí, las grandes potencias económicas, los países más desarrollados, dicen, bueno, el hombre no pudo cumplir, hay una confrontación, como tú decías en estos días, realmente una postura de Europa contra Estados Unidos, porque tú no es que si tú te peleas Trump, con el socio, no. Es que el presidente Trump le está pidiendo aumentar el gasto militar a un 5% de su producto, del producto europeo, 27 países. Por ejemplo, España tendría 1.2 de su presupuesto para el gasto militar. ¿Cómo lo puede subir a 5%? Entonces, él dice, si no es así, nosotros no vamos a seguir subvencionando a la OTAN. Entonces, ¿qué ha hecho? Su seguridad por donde quiera. Ha hecho economías como que se sienten agraviadas, afectadas y en riesgo, como la economía alemana, cerca de Rusia. Que es la economía, el motor de la economía de todo que ha llevado toda Europa. Le dicen, no, nosotros vamos. Entonces, Alemania está rápidamente llevando a nivel eso, pero no es por exigencia de Trump, es porque ya dijeron, ya nosotros no confiamos en Estados Unidos. Lo mismo Francia, ahí Trump le dio un boche
A de mala Macron. manera a Macron, le dijo que siempre está deshablador, que él no sabe si es de maldad que lo hace. Entonces, señores, nos hemos llevado el programa en eso. Mañana es día de, tú no sabes lo que quiere decir cuerpo de Cristo, seguro que no. Corpus Christi. Corpus Christi. Corpus Christi es un día muy sagrado para la Iglesia Católica. Sí, porque es el día donde se pone énfasis en la Eucaristía. Sí, La Eucaristía es el pan y el vino. Cuando el Padre dice, este es el cuerpo de Cristo, dichosos los llamados a esta cena. Señor, no somos dignos de que tú, que si cuánto. Tú estás recordando no, cuando tú ibas a la iglesia y cuando hiciste tú. Y él divide por la mitad y se come el pedazo más grande. Y luego coge el vino y dice, esta es la sangre de Cristo. Esta es la sangre de Cristo. Entonces, ese es el simbolismo más trascendente de la iglesia. Por eso mañana es un día conmemorativo del Corpus Christi. El Papa está como frío, o sea, no se nota. Parece que la figura crecida, enorme de Francisco. El liderazgo él tendrá que demostrarlo, no, sí. Todavía no está, porque él está entre sí, no, todo lo contrario, que tiene que asumir posiciones, está resolvido. No se siente. Debería haber un liderazgo mayor de la iglesia en un momento tan angustioso para la economía dominicana. Mira, a pesar de todas las intervenciones, ya esto nos quedan 30 segundos, a pesar de toda la situación migratoria en Estados Unidos, las remesas aumentaron un 11%. El dominicano, como quiera, manda su dinerito a su familia. Pero, ojo con eso no podrá seguir en medio de este zarandeo que tiene Estados Unidos, porque también empieza a bajar el empleo, la gente está huyendo, hay temores, o sea, hay una situación difícil. Sí, pero en toda la crisis siempre se ha mantenido un flujo es que el dominicano tiene fama. Es leal, sí. Leal a su país. Bueno, señores, vámonos, que ya hasta nos robamos un minuto. Muchas gracias a ustedes, señores, por estar con nosotros. A Abinader Fortunato y Orión Mejía le decimos, nos vamos a ver la próxima semana en otro programa Tiempo Medido. Hasta entonces, señores.